Muy buenas noches. La Sociedad de Pediatría del ISSSTE les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. El día de hoy con un tema muy interesante, el desarrollo visual de los niños, cuándo y a quién revisar. Y bueno, para esto tengo el gusto de presentarles a ustedes a la doctora Naira Citlali Pereira Muñoz. Ella es médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en oftalmología y subespecialidad en microcirugía de segmento anterior. También tiene una subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo. Es maestra en neurociencias, profesora del curso de oftalmología en el Hospital Infantil Privado, miembro de asociaciones oftalmológicas de gran prestigio, miembro de la mesa directiva de Red Down México y jefe de la clínica de oftalmopedia del Hospital Infantil Privado. Vamos a darle la bienvenida a la doctora. Muchas gracias, doctora. Quiero nada más avisarles a ustedes que después de esta plática también se dará la presentación de otra plática, alimentación complementaria, por la Asociación de Tabasco, Comepen. Y al final de esta estarán listas ya las constancias de ambas sesiones. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. La escuchamos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Eh, en efecto, el tema de hoy es desarrollo visual en los niños, cuándo y a quién revisar. Hay un concepto importante que es la palabra tamizaje que tenemos que entender porque creo que en torno a eso gira los momentos importantes de la revisión. El tamizaje es una estrategia aplicada a una población para detectar una enfermedad en individuos que no tienen signos ni síntomas, que es un poco lo que aprendimos ahora con el COVID. El objetivo del tamizaje visual en el caso de los niños es obviamente tener niños sanos, pero que también tengan ojos sanos y una buena agudeza visual. Y eso es porque el 80% del aprendizaje de un niño depende de la visión. Un niño con una discapacidad intelectual, discapacidad visual, no solo va a tener discapacidad visual, sino que va a afectar su desarrollo motor, cognitivo, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social y también el desarrollo de la independencia. ¿Qué necesita un niño para tener una buena visión? Sencillo, dos ojos sanos y un cerebro sano que trabajen en conjunto. Y ahí está la clave, el hecho de que los ojos y el cerebro tienen que trabajar en conjunto. Cuando hablamos de ojos sanos, no solo nos referimos a agudeza visual, a que nos alcance a ver las cartillas. También necesitamos que estén alineados, que el niño desarrolle la capacidad de ver en tercera dimensión, que desarrolle el campo visual a lo largo de la vida, que sea el campo visual hasta llegar a ser el del adulto, que desarrollen la visión al color, la función pupilar y las diferentes funciones visuales. Y también necesitamos un cerebro sano porque en el cerebro está la vía visual que llega a la corteza cerebral occipital, pero no se queda solamente ahí, sino que se integra con otras áreas corticales y hay un procesamiento visual que es el que nos va a permitir tener una integración motora, espacial, auditiva y propioceptiva. Entonces, la visión en realidad es un conjunto de habilidades, no solamente ver una letra en una cartilla. Y así como los seres humanos aprendemos a caminar, también aprendemos a hablar y aprendemos a ver. Y este es el concepto más importante. Los niños aprenden a ver conforme van creciendo. Cuando un bebé recién nacido pues llega a este mundo, la visión que tiene es la visión de una persona con ceguera legal. En el primer mes de vida, si tuviéramos un bebé y lo pudiéramos sentar en el sillón de exploración, ese bebé podría ver aproximadamente, si supiera leer, obviamente, la letra grande de la cartilla que nos ponen cuando vamos al oftalmólogo. Eso es equivalente al 20/400. Y si se fijan a la izquierda de la pantalla, hay una imagen que se ve totalmente borrosa, ni siquiera identificamos qué es lo que está ahí. Conforme el niño va creciendo, alrededor de los 3 a 6 meses, ya tenemos una visión de 20/200, a los 6 meses 20/100, ya empezamos a identificar mucho mejor las figuras. Antes de eso solo vemos contrastes. Al año de edad y hasta los 2 años seguimos teniendo una visión baja, una visión que se clasifica como visión que es insuficiente para realizar las actividades cotidianas de un adulto, a diferencia de cómo ocurre en los niños. Y ya a partir de los 3 o 4 años hay niños que llegan a ver incluso 20/20, pero a más tardar a los 6 años los seres humanos deberíamos de ser capaces de ver el 20/20. Y eso va a ocurrir siempre y cuando nada se interponga en el camino del desarrollo visual. Estos primeros 6 años
son lo que llamamos el periodo sensible. Es el tiempo en el que por alguna enfermedad ocular se puede modificar o se puede detener el aprendizaje visual. Aquí en esta gráfica vemos a la izquierda en el eje de la Y la agudeza visual y en el eje horizontal el tiempo o la edad del niño. Y cuando nacemos, pues nuestra única agudeza visual registrable es que nos pongan una luz en los ojos y que nuestros ojos rechacen la luz, que cerremos o que parpadeemos fuertemente. Conforme vamos creciendo, ya alrededor de los 2 meses, ya tenemos fijación y alrededor de los 4 meses ya también seguimos los objetos, primero de forma horizontal y después de forma vertical. Y ya alrededor del 5.º mes, la alineación de los ojos tiene que estar bien establecida. Después de los 4 o 5 meses de edad, ya no es normal ningún ojo desviado. En los primeros 4 meses sí, todavía hay una inmadurez y sí, los ojos pueden llegar a tener una desviación hacia adentro o hacia afuera, pero después de eso ya no debe de estar así. Y desafortunadamente ya hasta los 3, 4 años o 5 es que vemos el 20/20. ¿Cuándo revisamos a los niños? Cuando cumplen 6 años, cuando entran a la escuela, porque hay muchísimos mitos de que si no sabe leer no los podemos revisar, o porque si no están muy chiquitos, o porque ni siquiera se nos ocurre que el niño pueda no estar viendo bien. Pero en realidad, cuando tenemos que hacer el diagnóstico es en este periodo que es el periodo sensible, donde alguna enfermedad que puede aparecer puede detener el aprendizaje visual. ¿Qué enfermedades ocurren en los niños? Bueno, en esta gráfica vamos viendo igual este periodo sensible de 6 años. La primera, yo creo que de las más graves que pueden ocurrir es la retinopatía del prematuro, que en México estamos obligados a revisar a los bebés menores de 34 semanas de edad gestacional o menores de 1.750 gramos o mayores que esto, pero con factores de riesgo. También tenemos en el primer mes de vida o causas que pueden ocasionar disminución en la visión, como son la catarata congénita o el glaucoma congénito. Alrededor de los 6 meses, uno de los problemas más comunes son los estrabismos y en el primer año de vida el retinoblastoma. Y entre los 3 y 4 años, 5 incluso, lo que más vemos que pueda detener este aprendizaje visual son las ametropías, es decir, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo o el estrabismo. Y de nuevo, todas estas enfermedades aparecieron en el periodo sensible y cuando empezamos a revisar a los niños a partir de los 6 años de edad. Bien importante este mensaje, y yo quisiera que con esto se quedaran el día de hoy en la noche, es que la aparición de una enfermedad ocular en el periodo sensible va a ocasionar ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? La ambliopía es cuando uno o los dos ojos más un cerebro no aprendieron a ver por diferentes motivos, puede ser por estrabismo, por necesitar graduación o porque haya una opacidad del eje visual, en el periodo del desarrollo visual, que era entre los 0 y los 6 años, este periodo sensible, aunque tenían todo el potencial estructural para lograr una visión óptima. ¿Cómo ve una persona con ambliopía? Si yo solo soy ambliope de un ojo, entonces con mi ojo derecho voy a ver la cebra y la veo perfectamente bien, y con el ojo izquierdo voy a ver borroso, porque ese es mi ojo con ambliopía. Y la ambliopía es de las condiciones más comunes en los niños. Aproximadamente 6% de los niños, de 2 a 6% de los niños tienen ambliopía. Es decir, 1 de cada 15 pacientes que vemos en el consultorio tiene ambliopía. Y afortunada o desafortunadamente, la ambliopía solamente existe si no se detecta, si no se trata la enfermedad que le impide aprender a ver a ese niño y si después de tratar la enfermedad no se estimula para que aprenda a ver y no se rehabilita al niño. Y por eso creo que esta plática es importante. Lo primero, entender que los niños desarrollan, que aprenden a ver, que tenemos un periodo de tiempo muy limitado y que después de los 6 años el cerebro, por más que le queramos ayudar, no nos va a permitir ver mejor. Y que el riesgo de no detectar a los niños en esos primeros 6 años es que desarrollen ambliopía. ¿Y por qué no los detectamos? Porque los niños no se van a quejar. Los niños no saben hablar, nunca han visto mejor, nunca han tenido una mejor experiencia visual, no perciben la pérdida visual, a veces compensan con el otro ojo, a veces solamente vemos mal con un ojo y la pérdida visual muy rara vez es dolorosa. Y es por eso que todas las asociaciones médicas que tratan a niños
la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica, la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Oftalmología. Todas ellas recomiendan la evaluación visual de los niños empezando al nacimiento. Y desde hace 10 años, desde enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que en México es obligatoria la aplicación de una revisión oftalmológica en la cuarta, a más tardar a la cuarta semana de vida. Es lo que llamamos tamiz visual neonatal o tamiz oftalmológico neonatal. El objetivo de ese tamiz es detectar malformaciones que puedan causar ceguera y su tratamiento, el poder llevar a cabo ese tratamiento. Y también en ese mismo artículo hacen obligatoria la revisión de la retina y el tamiz auditivo al prematuro. Dicen siempre que se tarda 10 años de que aprueban una ley a que ésta se lleva a cabo, y pues creo que ya ahora sí, ya se cumplieron los 10 años y ya deberíamos de estar haciéndole el tamiz o por lo menos indicándolo o informando a las personas de que se tienen que hacer estas revisiones de la visión en los niños o del sistema visual en los niños. Esta es la cartilla anterior. En esta cartilla ya había, en la hoja que seguía a la de las vacunas, estaba esta hoja azul que decía detección de enfermedades, y ahí ya se especificaba que se tenía que revisar la integridad de la función visual antes de los 28 días, lo que ya conocemos como tamiz visual neonatal, entre los 6 y 8 meses de edad y entre los 4 y 6 años de edad. La Academia Americana de Pediatría recomienda entre los 3 y 5 años. No sé por qué no. Y esta es la nueva cartilla. Y en esta nueva cartilla hay mucho más énfasis en las revisiones oculares, y cuando yo la vi, bueno, brincaba de alegría porque creo que está muy bonito. Número uno, arriba a la izquierda, pues vemos cómo el tamiz visual ya está incluido. Los 5 tamices que se deben de realizar en el periodo neonatal ya están aquí, y el tamiz oftalmológico en el primer mes de vida. También tenemos en otras páginas más adelante, en el control de niña y niño entre el mes y los 9 años, que se recomienda, de nuevo, aquí está otra vez lo del tamiz con este símbolo de ojito. Después, a los 6 meses, tenemos también otra revisión, que es la que nos sugería la cartilla anterior. Y después, a partir del año, una vez cada año, una revisión de agudeza visual y de reflejo rojo. También tenemos aquí en otra de las páginas unos datos de alarma de cuándo llevar al niño a la unidad de salud. Bueno, si tiene una mancha blanca en alguno de los 2 ojos, es importante. Acuérdense que ahí lo primero que tenemos que sospechar es retinoblastoma, hasta no demostrar lo contrario. Un niño que no fija la mirada o que tiene una desviación, eso también es un dato de alarma. Y el lagrimeo o un ojo rojo muy frecuente, porque no solamente se trata de obstrucción de vía lagrimal, sino que se puede tratar de un glaucoma. Y algo importante y pues muy actual es esto de las recomendaciones del tiempo en pantalla, porque estamos viendo muchos problemas secundarios al uso excesivo de dispositivos electrónicos, y entonces aquí también viene la información de que menores de 1 año no deben de ver pantallas para nada, y a partir de los 2 años se recomienda 1 hora al día. Ahora, ¿cuándo tenemos que revisar y quién tiene que revisar a los niños? La revisión de los prematuros la tiene que hacer el oftalmólogo, hay que avisarle a los oftalmólogos con tiempo, pero el pediatra tiene que revisar la integridad del sistema visual en el momento de la reanimación neonatal, porque así como se hacen las maniobras para encontrar una luxación congénita de cadera o escuchamos el corazón del bebé, también deberíamos tomar nuestro oftalmoscopio y asomarnos y ver rápidamente un reflejo rojo, porque nos toma 3 segundos hacernos y nos puede dar mucha información y podemos ahorrarle muchos problemas a ese niño. Si no lo vamos a hacer, bueno, entonces al menos mandemos al niño al tamiz visual neonatal al mes de edad con el oftalmólogo. Arriba en verde están las revisiones de los pediatras, que en cada visita que tenga un niño, hacer el reflejo rojo es tan rápido, mucho más rápido que escuchar un corazón o que palpar un abdomen. Hacer la prueba del reflejo rojo con el oftalmoscopio toma 2 segundos porque se asoma uno y listo. Y por eso recomendamos que los hagan en todas las visitas de un niño sano, tener un oftalmoscopio funcional.
También mandamos después de eso, entre los 6 y 8 meses, era la otra recomendación, al niño al oftalmólogo, y entre los 3 y 5 años. Pero una vez al año vale la pena que cuando van a la consulta de pediatría a los niños, se les revise la agudeza visual. Hay diferentes cartillas, no en todos los casos obviamente vamos a pedirles que lean las letras, pero sí vale la pena que tengamos la habilidad de saber cómo vamos a revisar al niño dependiendo de su edad. Les voy a hablar un poquito más de cada una de estas revisiones, de la detección de retinopatía del prematuro. Esta es desafortunadamente nuestra primera causa de ceguera en México, de ceguera infantil, y es una enfermedad proliferativa de la vasculatura de la retina que en sus estadios más severos puede causar desprendimiento de retina y ceguera. Hay todo un espectro de estadios, están los iniciales que solo ameritan vigilancia y los más avanzados que necesitan tratamiento urgente. Y cuando decimos tratamiento urgente, de verdad es urgente, o sea, necesitamos instituir ese tratamiento en las siguientes 72 horas porque después de eso la retina se desprende. ¿A quién vamos a revisar? Y eso es importantísimo tenerlo en mente, es a los bebés que nacieron de menos de 34 semanas de gestación o que pesaron menos de 1,750 gramos al nacer o que tienen otro tipo de factores de riesgo, aunque hayan sido de mayor edad gestacional o de mayor peso. Siempre nos acordamos de la exposición a oxígeno, pero también la enterocolitis, la sepsis, la displasia broncopulmonar, la hemorragia intraventricular, las cardiopatías, las neumonías, todo ello son como moneditas que le vamos echando un cochinito. Y mientras más moneditas de complicaciones y de problemas en el periodo neonatal tiene un bebé prematuro, pues más ahorra para comprarse un boleto de lotería para sacarse la retinopatía del prematuro. Entonces, mientras más complicado esté nuestro bebé, más importante es todavía hacer esa revisión. Y la buena noticia es, si nosotros detectamos a un niño a tiempo, es 96% curable. Se puede detener esta enfermedad y es una enfermedad que solamente existe de nuevo si el niño no se revisa. Si el niño se revisa y se detecta y se trata oportunamente, el éxito del tratamiento es altísimo. En una retina término, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vemos que aquí los vasos sanguíneos salen desde la arteria central de la retina y llegan hasta la periferia, hasta la hora serrata. El bebé está totalmente desarrollado y las arterias y venas se desarrollaron completamente para el momento en el que el bebé nació. Pero en un bebé prematuro no, tenemos toda esta área avascular que requiere mucho oxígeno, que al estar recibiendo oxígeno cuando el bebé está intubado, bueno, no tiene ningún problema, los factores de crecimiento vascular y las especies están bajos, las especies reactivas de oxígeno sí empiezan a aumentar, pero conforme vamos separando al bebé del oxígeno, esta zona vascular ya se empieza a convertir en una retina isquémica, donde además hay bajas concentraciones de oxígeno, pero altas concentraciones, por lo tanto, de factores de crecimiento vascular endotelial, que lo que quieren es que llegue toda el crecimiento vascular y se formen neovasos y se lleva a cabo la angiogénesis. Pero estos vasos sanguíneos, desafortunadamente, no son unos vasos sanguíneos que caminen a lo largo de la retina y la nutran perfectamente bien, sino que van a ser vasos sanguíneos que la van a traccionar, la van a jalar, la van a desprender de las paredes del ojo y eso es lo que ocasiona estos desprendimientos de retina en embudo, que es un pegoste de la retina, tan difíciles de reparar, muy diferentes de los desprendimientos de retina que podemos llegar a ver en adultos con miopía, que tienen mucho mejor pronóstico si se detectan a tiempo. Estos desprendimientos de retina, de la retinopatía del prematuro, de verdad son muy, muy complejos de manejar pues en ocasiones no podemos ayudarles. Este es el ciego más famoso por retinopatía del prematuro, es Stevie Wonder. Y eso, pues él nació de 34 semanas en Estados Unidos en 1950 y él desarrolló, pesando, bueno, más de 2 kilos, retinopatía del prematuro. Ahora en Estados Unidos y en los países desarrollados, solamente los prematuros extremos son los que llegan a desarrollar retinopatía del prematuro. Desafortunadamente en nuestro país no es así. Nosotros seguimos viendo desprendimientos de retina. Todavía hace 2 semanas vi a una niña en el consultorio y era una niña que había nacido de 32 semanas, ni siquiera era una bebé tan prematura. Sí tuvo muchas complicaciones, pero nunca nadie la revisó porque en el hospital donde ella estaba no tenían acceso a un oftalmólogo ni cómo trasladarla para que la revisaran, aunque lo correcto es que el oftalmólogo acuda a ver a los bebés en el cunero. Ahora, algo que también pasa mucho
y es muy desafortunado es que es una enfermedad muy traicionera. No, hay dos tipos de retinopatía, la que es la agresiva, que desde la primera revisión, cuando yo me asomo al fondo de ojo, yo ya veo que está creciendo ahí la peor retinopatía que se pueda uno imaginar y sé que ese niño necesita tratamiento inmediatamente. Y esas son las retinopatías agresivas posteriores que se presentan entre la tercera y cuarta semana de vida de ese bebé prematuro. Pero también están los pacientes donde en la primera revisión yo veo que tienen un estadio 1 y cada 2 semanas los voy revisando y justo cuando llegamos a la semana 36, 37, 38 es cuando entonces ya se hace realmente una retinopatía severa, pero desafortunadamente ahí es cuando normalmente están dando de alta al paciente y muchas veces no regresan a su siguiente revisión y entonces se pierde ese bebé al seguimiento. Entonces es bien importante recordar todos estos criterios de revisión: bebés complicados, 34 semanas, 1,750 gramos, y la primera revisión es a más tardar a la cuarta semana de vida. Eso, por favor, que no se les olvide, porque mandar un bebé a los 3 meses a una revisión de retinopatía del prematuro, pues ya solamente es como o para que le digamos que está todo bien, o para que le digamos que ya tiene desprendimiento de retina y ya no tenemos cómo ayudarle. Bien importante también, una revisión no es suficiente, no porque en la primera revisión todo salga bien significa que más adelante no puedo tener complicaciones. Las revisiones tienen que continuar después de que el bebé sale de la UCIN, pero también no se les olvide, esta es una enfermedad que evoluciona muy rápidamente. Una vez que uno diagnostica una retinopatía del prematuro, esta se tiene que tratar a más tardar en las siguientes 72 horas. En el caso de las retinopatías agresivas posteriores, a veces lo que hay que hacer es hablar y pedir el medicamento, el antiangiogénico que se les va a inyectar, y ese mismo día a la 1 de la mañana, cuando por fin el anestesiólogo puede estar ahí y ya firmaron todos los consentimientos y llegó el medicamento, a esa hora inyectarlos, porque unas cuantas horas más hacen toda la diferencia del mundo. Lo más importante, no retrasar el momento de la primera revisión para que estos niños pues puedan, o de ninguna revisión en realidad, para que puedan tener un buen pronóstico. Eso es en cuanto a retinopatía del prematuro. Ahora, platicábamos también de que los pediatras tienen que revisar el reflejo rojo en el momento de la reanimación neonatal y en todas las consultas del niño sano. Y si tuviéramos que hacer como una apuesta de qué es más probable, que yo me encuentre una luxación congénita de cadera o que yo me encuentre alguna alteración al ver la prueba del reflejo rojo, pues el dinero a donde me rinda frutos. La luxación congénita de cadera la van a tener 1 en 500 recién nacidos. El problema oftalmológico que yo pueda ver con mi oftalmoscopio directo como pediatra en el momento de la reanimación lo va a tener 1 en 70 recién nacidos. Entonces, vale la pena que si estamos haciendo maniobras para descartar luxación congénita de cadera, estas son mucho menos frecuentes que las patologías oculares que podríamos identificar. Entonces, esta prueba del reflejo rojo, un recordatorio, esta es la prueba más importante para los pediatras. Acuérdense que nos tenemos que asomar por el oftalmoscopio, no es nada más mantenerlo alejado. Ese oftalmoscopio va a enviar una luz sobre la retina y esa luz va a reflejar. Y esa luz reflejada es la que nosotros observamos cuando nos asomamos a través de la cabeza del oftalmoscopio. Es importante tener un buen oftalmoscopio. Uno piensa que porque tienen mango de metal, son buenísimos, pero miren esta diferencia, y esto no es por decir marcas, pero el de la derecha, que es de Welch-Allyn, tiene un foco de 3.5 volt, el de la izquierda, que es de Heine, tiene un foco de 3 volt. Miren la diferencia en la intensidad de la luz y en la calidad de la imagen que seguramente va a poder ver el observador. O sea que sí vale la pena tener un buen oftalmoscopio. Ahora, ¿en qué se tienen que fijar? Pues en que sea un reflejo rojo, simétrico, brillante, que no tenga manchas y que no tenga sombras. Los pacientes muy blancos, con muy poca pigmentación, tienen este tipo de reflejos rojos, como el que está aquí en la fotografía. Ahora, en nuestra población, que somos más morenitos, nosotros tenemos un reflejo rojo diferente. Nosotros tenemos más bien un reflejo más cafecito, más oscuro. Dependiendo de la pigmentación del niño, va a ser el color del reflejo rojo. Pero aquí lo que hay que recordar es, el reflejo rojo tiene que estar presente. Cualquier cosa que me llame la atención es un reflejo rojo anormal. Y un reflejo rojo anormal puede tener distintas causas. Puede ser desde un retinoblastoma, una catarata congénita,
una graduación muy alta, porque hay bebés que nacen con miopías de 11 o 12 dioptrías, un coloboma, o sea, una malformación de las estructuras del ojo, hemorragias en el vítreo, que muchas veces secundarios a partos o cesáreas traumáticas, porque a veces quieren sacar a los bebés por endoscopía. Pues obviamente hacen que salga el pobre bebé y sale con muchísimas hemorragias en el interior del ojo. Entonces, a la hora de ver el reflejo rojo, no se va a poder observar este reflejo porque va a haber todo un coágulo de sangre en el vitro que va a oscurecer el reflejo de la retina. Eh, Obviamente también por trauma, endoftalmitis, glaucomas congénitos u opacidades corneales. Y la buena noticia es que todas estas causas de reflejo rojo anormal son tratables, excepto el coloboma, que es una malformación. Hay que hacer el diagnóstico entonces con nuestro reflejo rojo. Bueno, al momento de la reanimación. Después vamos a mandar al niño al oftalmólogo para su tamiz visual neonatal. ¿Y qué es el tamiz visual neonatal? Es sencillo, es una revisión ocular completa hecha por un oftalmólogo. Sí, tiene que hacer un oftalmólogo a la cuarta semana de vida a más tardar. A veces las mamás hablan y, ay, tiene 2 meses, pero me acabo de enterar que tenía que hacer el tamiz. ¿Todavía lo puedo hacer? Claro que sí. O sea, nunca es demasiado tarde. Bueno, ya el tiempo perdido ya perdido, pero vale la pena en cuanto se pueda hacer la revisión. Y es importante este tamiz visual. ¿Por qué se hizo obligatorio? No, pues porque 1 de cada 4 niños tiene una alteración ocular al nacimiento. Aquí hay una tabla que más o menos compara los problemas de los errores innatos del metabolismo, con la hipoacusia, la luxación de cadera. Y miren cómo, por ejemplo, la luxación de cadera, 1 en 500, las cardiopatías, 1 en 200, las enfermedades oculares, si excluimos las hemorragias del recién nacido, 1 en 70, si incluimos las hemorragias del recién nacido, 1 en 4. Además, no solamente nos interesa saber si hay algún problema en el ojo y que ese niño pueda tener una buena visión o incluso salvarlo de un retinoblastoma, sino que el tamiz visual neonatal es importante porque los ojos pueden ser el primer sitio de manifestación de una enfermedad sistémica. Las diferentes infecciones durante el embarazo, diferentes malformaciones, que se asocian a malformaciones en otros órganos, enfermedades metabólicas, un montón de enfermedades se pueden diagnosticar a través de una buena revisión de fondo de ojo. ¿Y por qué queremos que sea la cuarta semana de vida? Bueno, porque ese es el periodo más crítico para el desarrollo visual. Entre la sexta y la séptima semana de vida, a más tardar, tenemos que hacer el diagnóstico de las enfermedades que puedan poner en peligro la visión en estos niños. La diferencia en el pronóstico es enorme. Si yo diagnostico a un niño antes de la sexta semana y trato la enfermedad, ese niño tiene el mejor pronóstico. Va a haber 20/20 cuando sea grande. Pero si yo me tardo y lo corrijo después, me doy cuenta a los 6 meses o al año, bueno, pues ya la visión va a ser ceguera legal, porque se acuerdan que cuando nacemos, nacemos con ceguera legal. Y cualquier problema que detenga mi desarrollo visual así de pequeñito, va a tener un impacto enorme en el hecho de que no voy a alcanzar a ver bien. ¿Qué hacemos en esta revisión? Revisamos la agudeza visual, que platicábamos que es rechazar la luz, pero también revisamos la integridad de los párpados, que estén bien formados, que no haya colobomas, que no tengamos malformaciones en los párpados, que los puntos lágrimas estén presentes, que el bebé tenga los movimientos oculares que le corresponde tener para su edad. Y también aprovechamos para decirles a los papás, oigan, atención, después del cuarto mes de vida, si sigue desviando el ojito, que ahorita es normal, ya después ya no lo es. Revisamos reflejos pupilares, hacemos una biomicroscopía, que es verlos con la lámpara de hendidura portátil para ver con el microscopio todas las estructuras del segmento anterior. Medimos el diámetro corneal, tomamos la presión intraocular con un aparato que se llama ICER, revisamos la graduación, así en bebitos tan chiquititos se puede revisar la graduación y también hacemos un examen de fondo de ojo. Y el examen de fondo de ojo lo hacemos con un oftalmoscopio binocular indirecto. Cuando nosotros tratamos de asomarnos con el oftalmoscopio directo, la verdad es muy difícil. Es el video que está corriendo al lado izquierdo de la pantalla. Y si se fijan, pues es muy difícil. Se ve un campo muy pequeñito. Mientras que en la fotografía del lado derecho, cuando nosotros nos ponemos el casco, sí podemos ver muy bien esa área grande de la retina y podemos, digo, en este caso, pues es un adulto y él coopera muy bien para la foto.
pero es el campo que nos da y la información que nos da nuestro oftalmoscopio, el que tiene el oftalmólogo, es muchísimo mejor y nos permite ver además, como vemos con ambos ojos, por eso se llama oftalmoscopio binocular, nos permite ver en tercera dimensión y encontrar alteraciones que con el oftalmoscopio normal pues no podemos. Y también en los bebés, cuando hacemos la revisión, a veces suena horrible y se ve horrible, pero es necesario revisarlos bien. Los bebés chiquititos no abren bien los párpados, tienen mucha fuerza, tienen unos ojos muy pequeños, entonces les ponemos una gotita de anestesia, les ponemos un blefarostato y usamos este instrumento que se llama depresor escleral para poder mover los ojos y llegar a ver hasta la periferia de la retina, porque si no, solo veríamos el centro, el polo posterior. Cuando nosotros hablamos del tamiz, yo creo que de las cosas que más nos apremia encontrar en ese tamiz es el glaucoma congénito, la catarata congénita, el retinoblastoma y las graduaciones altas. Esas son las cosas como más graves que podemos encontrar en un tamiz. En el caso de la catarata congénita, recordemos, la catarata es la opacidad del cristalino y es importante hacer el tamiz visual porque, por ejemplo, en esta fotografía con este bebito con síndrome de Down, sí vemos que en el ojito derecho tiene leucocoria, pero no todas las cataratas congénitas ocasionan leucocoria. Eso sí, la mayoría de las cataratas congénitas van a causar deprivación de la visión. Esta fotografía de aquí, por ejemplo, es de una catarata que es en gota de aceite, que es característica de la galactosemia. Entonces, a veces nosotros vemos a los bebés y decimos, ay, este bebé tiene galactosemia, y así de rápido hacemos el diagnóstico. La catarata cerúlea, como en este caso, en la trisomía 21, el lenticono posterior en el síndrome de Alport, la distrofia miotónica tiene este tipo de cataratas que se llaman en árbol de Navidad, la enfermedad de Wilson causa estas cataratas en girasol, y bueno, la clásica catarata de la rubeola congénita, que es una catarata total y blanca. Esta sí es muy evidente, pero todas las otras no son realmente evidentes a simple vista. Y en este paciente, incluso si le prestamos atención, no solo vemos la catarata, sino también vemos que no tiene iris, que tiene una condición llamada aniridia. Y en particular, en el caso de la catarata, esta debe de ser corregida antes de la 7ª semana con cirugía. Y eso es importante hacerlo porque si no, este bebé no va a tener un buen desarrollo visual. Y los bebés con cataratas se rehabilitan, se les enseña a usar lentes de contacto, usan lentes de armazón, usan parche, tienen que hacer terapia visual, pero son niños que sí llegan a ver bien si los rehabilitamos. Lo siguiente es, la siguiente revisión que les decía que tiene que hacer el oftalmólogo, pues es la que se hace entre los 6 y 8 meses de edad. Y ahí ese es el momento que escogimos porque es cuando se presentan más frecuentemente el estrabismo y el retinoblastoma. Ya lo dije varias veces en la plática, lo vuelvo a decir, después del 4.º mes de vida, el estrabismo no es normal y la causa puede ser tan grave como un retinoblastoma. Ahora miren, fíjense cómo hemos evolucionado los seres vivos. A la derecha tenemos este pez y miren cómo los ojos están totalmente separados, uno de un lado, otro del otro. Conforme fuimos evolucionando, nuestros ojos se fueron reuniendo hasta que aquí el chimpancé ya tiene los ojos pues igual que nosotros, totalmente alineados hacia el frente. Y eso es porque eso nos da una ventaja evolutiva muy grande, perdón, muy grande. Si nosotros tenemos los ojos alineados, podemos entonces ubicar mejor las cosas y desarrollamos algo llamado visión binocular. Nuestros dos ojos van a mandar información que se va a unir en el cerebro. Y esa visión binocular es algo que se tiene que desarrollar en los primeros 18 meses de vida para que podamos tenerlo. Entonces, de nuevo, si empieza cualquier problema, en estos ojos, ya sea que no estén alineados o que no veas bien, no vas, en los primeros 18 meses de vida, no vas a desarrollar una visión binocular. Ahora, la visión binocular nos va a ayudar a calcular distancias, la visión en 3D, pero además también nos permite tener mucho más ventajas en la supervivencia. Por eso, a lo largo de la evolución, los seres vivos fueron desarrollando visión binocular. La estereopsis es lo que llamamos visión en 3D. Si están un poco alejados de su pantalla, lo que les sugiero que hagan es que cierren un ojo y extiendan su pulgar y pónganlo tapando el punto rojo. Si están lo suficientemente alejados, van a ver que el pulgar tapa todo el punto rojo
y luego cierren el otro ojo y vean cómo el pulgar se mueve de un lado a otro. Es un poco la imagen que ustedes están viendo aquí en la diapositiva. Si ustedes ven de frente a esta imagen es como la que formarían con ambos ojos, que ven un bolo de boliche atrás del otro. Pero si se fijan, el ojo derecho ve este tipo de imagen, o sea, ve todos los bolos del lado derecho y el ojo izquierdo ve los bolos del lado izquierdo. Y es en el cerebro donde se empalman esas dos imágenes y entonces sabemos que un bolo está delante del otro y que están uno atrás del otro en una fila, no que son dos filas de bolos. Eso nos lo permite la estereopsis y la visión binocular. Y hay profesiones para las que es muy importante tener una buena estereopsis y una buena visión binocular. Nadie podría ser piloto de Fórmula 1, pero tampoco un buen dentista o cirujano o arquitecto si no tuviéramos una buena visión binocular. Existen formas específicas que tenemos los oftalmólogos, pruebas con lentes polarizados que nos ayudan a saber exactamente qué tan buena es la visión binocular de los niños. Pero por eso es tan importante detectar a los niños que ya sabemos que van a tener una complicación en el desarrollo de su visión binocular, como son los niños que tienen estrabismo. Necesitamos revisarlos porque un ojo que se desvía no aprende a ver, simplemente el cerebro se desconecta de ese ojo porque le parece que es innecesario estar viendo con un ojo que pues no alcanza a ver bien o que no está viendo la misma imagen o la imagen en que debe de colaborar con el otro ojo. También a su vez, el ojo que no ve bien se desvía, es como un círculo vicioso. Ojo que se desvía no aprende a ver y ojo que no ve bien se desvía. Y todo esto va a interferir con el desarrollo de la visión binocular y la estereopsis. Ahora, ¿cuál es la causa de un estrabismo? ¿Por qué tenemos que detectarlo, tratarlo y referirlo de inmediato al oftalmólogo? Porque uno puede tener un estrabismo ocasionado porque necesita lentes, pero también un estrabismo puede ser ocasionado por una enfermedad que se llama retinoblastoma, porque al final, si ese retinoblastoma se forma en la mácula, en el área de mejor visión, ese ojo no va a ver y se va a desviar. Los retinoblastomas son el otro motivo por el cual queremos revisar a los niños de 6 a 8 años, perdón, de 6 a 8 meses. Y eso es porque ojalá en nuestro país pudiéramos detectar a los niños entre los 6 y 8 meses cuando tienen retinoblastoma o incluso algunos en su tamiz. O si nosotros hacemos un buen interrogatorio prenatal, también podemos detectar que tal vez mamá o papá tuvieron retinoblastoma, entonces ya sabemos que ese bebé no nos vamos a esperar que llegue a término. A la semana 36, cesárea programada y se revisa al día siguiente de nacer bajo sedación para descartar que no haya tumores y si los hay, tratarlos con láser. Los tumores pequeños, los de grupo A o B del retinoblastoma, no nos van a causar ninguna manifestación que nosotros podamos detectar a simple vista, no van a ocasionar leucocoria, van a tener un reflejo rojo normal, no tienen otro problema. Pero la ventaja de detectarlos así de chiquitos es que se pueden tratar con láser, con crioterapia y no hay necesidad de nuclear a ese paciente y tiene un alto índice de curación. Mientras que cuando el retinoblastoma ya es muy avanzado, pues es cuando es evidente. Y ahí es cuando ya generalmente es muy tarde para poder salvar ese ojo. Lo mismo, si es tan evidente como para tener leucocoria, pues puede ser una catarata total o un desprendimiento de retina antiguo. Entonces, de nuevo, la idea de hacer un tamizaje en una población que no tiene síntomas ni signos. El tamizaje es necesario porque si nosotros nos esperamos hasta que podamos ver alguna manifestación a simple vista, generalmente ya es muy tarde. Por eso la importancia de la revisión dirigida, aunque el niño no tenga ninguna molestia o no nos exprese nada. Y por último, ¿por qué la revisión recomendada entre los 3 y 5 años de edad? Bueno, porque de nuevo ahí tenemos la presencia de ametropías, es decir, errores refractivos, miopía, hipermetropía, astigmatismo y estrabismo. Y hay que acordarnos de ese periodo el periodo sensible del desarrollo visual, que era hasta los 6 años. Entonces nosotros queremos detectar a estos niños y si tienen ambliopía, que es que tienen este ojo flojo y no ven, o si no desarrollaron visión binocular, ay, bueno, pues detectarlos y darnos cuenta para que se puedan rehabilitar y lleguen a los 6 años teniendo una muy buena visión. Vamos a hablar primero de las ametropías y ahí es importante entender que el ojo es como una cámara, es un sistema óptico. Tiene dos lentes muy importantes, la córnea y el cristalino, y dos líquidos importantes, el humor acuoso y el humor vítreo, y todo tiene que ser transparente y todo tiene que estar perfectamente sano para que pueda entrar la luz a través de los diferentes lentes y a través de la pupila y llegar a la retina. Y el tamaño del ojo también es importante porque es lo que va a determinar si la imagen se enfoca en la retina o no.
Y algo bien interesante en los niños, y es como casi mágico, es que el ojo está pensado de tal forma que crece para que siempre la imagen pueda mantenerse en la retina. Cuando nacemos, la córnea tiene un diámetro muy pequeño, luego va aumentando conforme crecemos. También el poder refractivo, o sea, la cantidad de dioptrías que es como la cantidad de luz que puede desviar o la magnitud de la desviación que puede ocasionar la córnea, es muy importante, nos da hasta 52 dioptrías al nacer y luego para cuando somos adultos ya solamente tenemos 42 dioptrías de poder. Imagínense un lente de 52 dioptrías, como un lente de armazón, pero que midiera medio milímetro de espesor, que es lo que mide la córnea. El cristalino también va cambiando de características conforme vamos creciendo y por supuesto la longitud axial. Nacemos con un ojo de aproximadamente 16, 17 milímetros y para cuando somos adultos tenemos que tener entre 22 y medio, 23 y medio, máximo 24 milímetros de longitud axial. Entonces, el sistema óptico de los seres humanos tiene que crecer de forma coordinada, la córnea, el cristalino y el tamaño del ojo. Y ese crecimiento coordinado se llama hemetropización. La refracción es la capacidad de un medio, ya sea un lente como la córnea o como el cristalino o el humor acuoso o el vitrio, de desviar un haz de luz. Cuando nosotros tenemos una muy buena visión, decimos que es un ojo emétrope, que es un estado en el cual los rayos de luz van a caer sobre la córnea, caen paralelos a la córnea y todos se enfocan en la retina y entonces podemos tener una buena formación de la imagen. Los niños son hipermétropes. Ellos tienen ojos pequeños, tienen un eje antero-posterior o una longitud axial corta. Eso significa que los rayos de luz no se van a enfocar en la retina, sino atrás de la retina. Por eso, cuando un objeto se acerca, los hipermétropes ven borroso. Como ve una persona con hipermetropía, ve muy bien de lejos, como en esta fotografía, pero de cerca le va a costar más trabajo. Ahora, los niños no tienen este problema. Ese problema de ver mal de cerca si eres hipermétrope lo tienen los adultos y sobre todo los adultos mayores de 40 años. Pero los niños no, porque tienen un mecanismo que se llama acomodación. Los niños menores de 6 años pueden acomodar entre 6 y 12 dioptrías sin ningún problema y entonces logran llevar a través de este abombamiento del cristalino la imagen que vaya desde atrás de la retina hacia la retina. Y eso compensa la hipermetropía. Entonces, esto afortunadamente nos permite ver muy bien. Por eso cuando les medimos la graduación a los niños tienen esta capacidad de enfocar tan grande, les tenemos que poner gotitas para paralizar ese mecanismo de acomodación y entonces nosotros poder saber bien cuál es esa graduación de ese paciente. Ahora, la miopía es lo opuesto, es un ojo con un eje anteroposterior muy largo, los rayos de luz se van a enfocar adelante de la retina y miren, por ejemplo, esta fotografía de esta niña que está en mi consultorio, donde está trabajando de verdad a máximo 10 centímetros de distancia. Ella es una niña con miopía. Entonces, las personas con miopía, si se fijan, esta persona que está sosteniendo el lente tiene miopía, ve muy bien su mano, ve muy nítidamente su lente, pero cuando ve por fuera del lente, no alcanza a ver absolutamente nada de lo que está lejos. Para eso necesita ponerse sus lentes. Entonces, los miopes ven muy bien de cerca, pero mal de lejos. Y por último, el astigmatismo, que realmente es como de los errores refractivos más difíciles de explicar, donde tenemos que la córnea, que es este lente de aquí adelante, tiene una curvatura irregular, tiene una zona donde la córnea tiene una curvatura más pronunciada y tenemos una zona donde la curvatura de la córnea es más plana. Cuando la curvatura es más pronunciada, la imagen se enfoca adelante de la retina y cuando la curvatura es más plana, se enfoca atrás de la retina. Y eso es lo que ocasiona visión borrosa tanto de objetos lejanos como de objetos cercanos. Una persona con visión normal tiende a ver las luces como puntos, pero las personas que tenemos astigmatismo vemos estrellas o vemos como unos rayos de luz cuando vamos manejando las luces de los coches de adelante nos causan mucha molestia o también cuando vemos las estrellas. ¿Cómo hacemos para saber los oftalmólogos qué graduación tiene el niño? Porque esa es una pregunta muy común. Usamos este aparato que se llama retinoscopio. Obviamente le ponemos gotitas a los niños en los ojos. Estas gotitas no solo paralizan el mecanismo de enfoque, sino también dilatan la pupila. Y entonces nuestro aparato manda una luz que es como un haz de luz. Ese haz de luz cae al interior del ojo
y esa luz que cae en la retina en forma de banda va a reflejar en forma de banda. Y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es ir poniendo lentes de diferentes poderes, de diferentes dioptrías, hasta que vemos como en la imagen de acá, que se llena por completo esa pupila dilatada del reflejo de luz y sabemos, ok, esa es la graduación del paciente. Y no necesitamos que el niño nos coopere, ni que sepa hablar, ni que sepa las letras, ni que nos pueda decir si ve bien o no. De hecho, esta forma de medir la graduación, a veces tenemos que recurrir a ella con los adultos que como que tienen una capacidad de acomodación todavía muy amplia o que no son muy buenos en detectar cuándo ven mejor y cuándo ven peor. La verdad es que es una prueba difícil de hacer, a todos nos cuesta trabajo cuando nos preguntan y entonces podemos hacerlo así, como lo hacemos con los niños. Hay indicaciones de acuerdo a si el niño tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo y de cuál sea su edad y de si tiene estrabismo o no para mandar las graduaciones. Mientras más pequeños somos, menos necesario es mandar lentes, pero conforme llegamos a los 2 o 3 años, ya ese umbral a partir del cual prescribimos los lentes va bajando. Por eso, si un oftalmólogo le manda lentes a un niño de 1 año, es porque de verdad tiene una graduación importante y el niño los necesita. Lo mismo con la hipermetropía y con el astigmatismo. Ahora, en la edad preescolar, que es esta última revisión que queremos que tengan los niños o antes de entrar a la primaria con el oftalmólogo, muchas veces, por lo que viene el niño o lo que nosotros queremos descartar es que no tengan una buena visión, pero también que no tengan estrabismo y muchas veces van de la mano. Ya decíamos que un ojo que no ve bien se desvía o que un ojo que se desvía no aprende a ver. Muchas veces nos pasa que son niños que tienen graduaciones que no hemos detectado y que por eso están causando la desviación del ojo. Y bueno, pues ya sabemos que entonces no es necesario que un niño sepa leer para que podamos medir su graduación. Y también sabemos que los niños chiquitos pueden usar lentes, y estos son pacientes míos que ya son adolescentes, pero es de cuando eran chiquititos y desde pequeñitos, uno por retinopatía del prematuro y el otro por estrabismo, pues han usado lentes sin ningún problema. En los estrabismos, una de las más frecuentes que encontramos es la exotropia sensorial, que está causada por una deprivación visual y la vemos en niños que son mayores a 3 años. Es una desviación constante que empeora conforme va empeorando también la mala visión, pero cuando nosotros les ponemos lentes a los niños muchas veces mejoran, en otras ocasiones necesitamos cirugía. Y miren esta niña, ¿cómo no va a tener el ojo derecho desviado si tiene una agudeza visual de cuentadedos a 60 centímetros, causado porque tiene una graduación en ese ojo de 4,5 dioptrías de miopía y 6,5 de astigmatismo, mientras que el ojo izquierdo ve perfecto y tiene una graduación pues mínima? Y también existen las endotropias, cuando los ojos se desvían hacia adentro, que son desviaciones un poco menos llamativas. Son muy comunes las ambliopías en estos pacientes, pero estas endotropias acomodativas son como el muñeco nenuco de consulta médica, no sé si lo han visto, que le ponen los lentes y se le enderezan los ojos a la muñequita y le quitan los lentes y se le desvían. Y eso es porque el niño con endotropia acomodativa está haciendo un esfuerzo muy grande de acomodación y al hacer esa acomodación desencadena el reflejo sinquinético, que es miosis, convergencia y acomodación. Entonces, al tratar de enfocar esa hipermetropía tan alta, llevan los ojos hacia adentro. Y en el momento en el que les ponemos los lentes, mágicamente se enderezan los ojos. Y es importante tratar el estrabismo, por eso les platico ahorita de estos estrabismos, porque no queremos esperarnos a que estos niños lleguen a los 15 años y sea cuando vengan por cosmesis al oftalmólogo, sino que si nosotros detectamos un estrabismo en un niño preescolar, sí lo diagnostiquemos y lo refiramos a tiempo, porque queremos que ese niño logre alcanzar una buena agudeza visual con cada ojo, que tenga una buena alineación y que desarrolle una visión binocular. Y eso lo vamos a lograr nosotros a través de mandarles sus lentes, su parche si es que tienen ambliopía o incluso en algunas ocasiones cirugías. Y la última parte de la plática es que tenemos que referir al oftalmólogo. Y básicamente ya vimos todo estrabismo, toda leucocoria, todo reflejo rojo anormal. Pero también pacientes que tengan tratamiento con esteroides sistémicos, porque estos pueden causar hipertensión ocular o glaucoma, vigabatrina, porque causa pérdida de las fibras nerviosas de la retina, bueno, del nervio óptico, pacientes con cloroquina o hidroxicloroquina porque pueden tener toxicidad, pacientes con vayan a empezar tratamiento con
solbutol, diferentes síndromes, sobre todo el síndrome de Down, donde prácticamente todos los pacientes tienen alguna alteración oftalmológica, o los diferentes síndromes craneofaciales o de la colágena, pacientes que tienen TORCH, diabetes, leucemia, enfermedades autoinmunes. No hay prácticamente una enfermedad autoinmune que no pueda afectar a los ojos y los afecta de forma silenciosa. Y, por supuesto, cuando sospechemos maltrato, cuando tengamos pacientes que tienen algún otro tipo de enfermedad neurológica. También estos antecedentes familiares, no se olviden de preguntarlos: retinoblastoma, catarata, glaucoma, ambliopía, estrabismo, o sea, son cosas que son hereditarias. Pacientes con trauma ocular, no echen, o sea, no, hagan a un lado, no subestimen los traumas oculares. Estas 2 niñas tuvieron un trauma ocular, las 2 vinieron a consulta en el mismo periodo de una semana, y las 2 fueron traumas jugando fútbol, pero una traía gogles y le revisamos el fondo de ojo y ya estaba perfecta, y la otra no traía gogles y en el fondo de ojo tenía un área muy grande de contusión retiniana y un desgarro en la retina, y el tratamiento, pues, obviamente es distinto. Lo mismo con el lagrimeo. Miren, estos 2 niños, parece que los 2 tienen lagrimeo y, pues, uno podría pensar que tienen obstrucción de vía lagrimal, pero en el ojo derecho vemos que cuando hacemos la prueba de fluoresceína, la fluoresceína no pasa, no llega a la nariz, no la vemos salir por la nariz, y entonces nos damos cuenta de que sí es una obstrucción de vía lagrimal. En este caso no, la fluoresceína sí pasa, sí llega, y en este caso, si se fijan, además, miren cómo se ven aumentados los diámetros corneales. Ese es un paciente con glaucoma congénito. Y si le tomamos la presión, que los oftalmólogos tenemos aparatos para medir la presión intraocular sin necesidad de sedar al niño, y sin causarles dolor ni necesidad de ponerles gotitas de anestesia, el niño con obstrucción de vía lagrimal tiene una presión intraocular de 6 milímetros de mercurio, y el de la glaucoma pues tiene presiones intraoculares muy altas. El ojo rojo que no tiene secreción. Si tiene secreción amarilla, purulenta, ojos pegados, párpados hinchados, sí, perfecto, trátenlo como una conjuntivitis bacteriana, solo no le den esteroides. Recuerden nombres de antibióticos oftalmológicos que no tengan esteroides, que no tengan dexametasona, porque podemos ocasionar un glaucoma, una hipertensión ocular, y hasta el 30% de los niños tienen hipertensión ocular. Pero si yo tengo un ojo rojo que no tiene secreción, que no tiene lagaña, es importante mandarlo al oftalmólogo, porque todos estos ojos rojos se ven iguales, pero miren la diferencia en los diagnósticos: escleritis, úlceras, glaucomas y alergias. Y esta es una lista enorme de causas de ojo rojo, o sea que ojo rojo no significa infección. En resumen, esto es lo que yo quisiera, si quieren tomarle captura de pantalla, fotografía o memorizarlo, imprimirlo. Esto es lo que yo creo que ustedes deben de saber: cuándo revisar, el pediatra en todas las consultas, el reflejo rojo, y mandar a los niños al oftalmólogo al mes, entre los 6 y 8 meses y entre los 3 y 5 años. No olvidar mandar a los niños antes si tienen factores de riesgo, que aquí están todos anotados. Esto de cómo hacer una exploración oftalmológica es de un taller que damos a veces, de cómo hacer para pediatras, de exploración oftalmológica, pero estas son las cosas que debemos de saber hacer. Y luego saber qué referir: los prematuros, aquellos niños que tienen alteraciones en el reflejo rojo, leucocoria, estrabismos, ojos rojos, lagrimeos y traumas oculares. Y con esto termino mi presentación y les doy las gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Naira. Ujú. Tiene muchas felicitaciones en el chat, excelente ponencia, Gracias, gracias. eh, tan valiosos conocimientos, muchas felicidades, Mm. felicitaciones. Y bueno, concuerdo. Vamos a hacer solo un par de preguntas que tenemos aquí, por favor, para que nos haga favor de responderlas. Por aquí preguntan, ¿cuál sería su indicación en cuanto al uso de gotas lubricantes a los niños? En general, los niños no necesitan gotas lubricantes. Tienden a tener muy buena lubricación por sí solos. Claro que ahora, con la pandemia, con el exceso de uso de dispositivos electrónicos, o en los niños que son alérgicos o que tienen enfermedades de superficie ocular, ahí sí se las podemos prescribir sin ningún problema. Y es importante que sean, en oftalmología, los frascos generalmente dicen PF, que son los que son libres de conservadores.
Antes los medicamentos tenían conservadores que eran un poco agresivos e incluso los mismos lubricantes decíamos, no, no hay que excederse porque pues tienen diferentes sustancias que pueden irritar la córnea. Pero hoy en día que ya tenemos medicamentos libres de conservadores, que son los PF, la verdad es que no hacen daño. Solamente sí fijarnos que no tengan fenilefrina, que por ejemplo eso a veces lo Ujú. ocupamos como que sinónimo de lubricante y no lo es. Siempre mejor un hialuronato de sodio, una hidroxi propilmetilcelulosa, hay diferentes condroitin sulfato, hay diferentes compuestos que podemos usar sin ningún problema y no les causa mayor tema. Muchas gracias. Algunas preguntas las fue respondiendo en el transcurso de la plática. Aquí preguntan, ¿es correcto entonces que se envíe a una exploración oftalmológica o a valoración por el oftalmólogo a los niños antes de entrar a la escuela, a todos los niños? Sí, de hecho, incluso antes, ¿no? O sea, la primera, al menos el tamiz visual neonatal, y si no hay un oftalmólogo cerca, porque eso también puede llegar a pasar, entonces no perder nuestras habilidades de hacer un reflejo rojo y de tomar una buena agudeza visual. Y si no pasa la prueba el niño porque el reflejo rojo se vea normal o porque no estamos tomando la agudeza, no estamos obteniendo la agudeza visual que tendría que tener ese niño para su edad, ahí referirlo al oftalmólogo, pero siempre antes de la edad escolar. Ok. Preguntan aquí también, en caso de quemadura química accidental de la córnea, ¿cuál sería la medida terapéutica inicial? Lo que siempre hacemos ante cualquier sustancia que caiga en el ojo, no importa, lo que tengamos más cercano, agua. Agua de la llave, agua de garrafón, agua de donde sea, que eso es generalmente lo que tenemos. Ya después se referirá al niño a urgencias y entonces ya lo podremos irrigar con solución salina. Pero si nosotros tenemos a un niño que tiene el accidente en casa, tomar una jarra de agua, llenarla con agua de la llave o meter al niño a la regadera, esa es otra buena opción. Si están en la escuela, también ya me ha tocado que hablan de la escuela, es que le acaba de caer, a un niño le cayó, estaba jugando con unas baterías, golpeando unas baterías y explotó la batería y entonces se le llenó el ojo como de esa como pasta que tienen las baterías alcalinas y entonces ahí la indicación fue llévenselo al baño, metan la cabeza abajo del lavabo, abran el agua y ábranle el ojo y metan el dedo adentro del ojo y traten de sacar toda la pasta que puedan y hagan eso durante al menos 20 minutos, idealmente. Y ya después nos ocupamos de todo lo demás, pero lo primero siempre es enjuagar. Ujú. Bueno, una última pregunta. Ujú. ¿En qué momento se debe realizar la cirugía en niños con estrabismo? Va a depender del tipo de estrabismo. Hay estrabismos que tan solo con lentes se corrigen. Yo siempre les digo a los papás que el estrabismo es como una escalera y es un proceso de neurorehabilitación. El último escalón es la cirugía y a eso solamente llegamos si antes ya revisamos bien al niño y descartamos que no hubiera ninguna enfermedad ocular o neurológica. Si el niño necesitaba lentes, se le ponen los lentes y usa los lentes y si con eso no mejora. Si el niño necesita usar un parche para estimular más al ojo que se está desviando más, se tapa el ojo bueno y con eso también logramos ayudar a que mejore la posición del ojo. Y muchas veces hay ciertos tipos de estrabismo que con ciertos ejercicios de convergencia pueden mejorar. Y ya después, en última instancia, se hace cirugía, siempre y cuando además apremia cuando el niño es muy pequeño, sobre todo las endotropias congénitas. Esas sí queremos resolverlas pronto porque sabemos que esas generalmente con lentes no mejoran, aunque siempre hay que intentarlo y siempre ponerle su graduación. Pero es así, ahí sí nos surge. Pero cuando el niño tiene una muy buena visión con cada ojo y son estrabismos intermitentes, ahí es donde lo que podemos hacer es vigilarlos un poquito más. Entonces va a depender mucho de ese tipo de estrabismo. Yo creo que si el oftalmólogo sugiere, ok, ahora sí hay que hacer cirugía de estrabismo, ahí hay que hacerla, ¿no? Que nosotros tomamos en cuenta que no esté causando una alteración en la visión binocular, que no nos esté causando una mala agudeza visual y que no nos vaya a ocasionar problemas en el resto del desarrollo del niño.
Correcto. Doctora, pues sigue recibiendo felicitaciones, de verdad ha sido un placer Gracias. escucharla en esta ocasión. Agradecemos nuevamente a nombre de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE y bueno, a todos ustedes por su asistencia. Sabemos que las pláticas quedan grabadas para sus posteriores revisión, quien guste hacerlo. Y bueno, doctora, buenas noches. Los Muchas invitamos a gracias. continuar con la plática de nuestra asociación hermana de Comepen. Buenas noches Muchísimas a todos. gracias. Gracias, Buenas doctora, a usted. noches. Hasta Buenas luego. noches. Adiós. Hasta luego.